Criaturas extrañas que viven en el Himalaya. Oculto entre las cumbres nevadas y los valles más remotos del mundo, el Himalaya guarda secretos que desafían la imaginación. Desde animales que parecen sacados de un cuento de fantasía hasta seres envueltos en leyendas milenarias. En este video exploraremos, progresivamente, las criaturas más aterradoras que habitan o han sido vistas en esta misteriosa región. Recuerda, comenzaremos con las menos escalofriantes para finalmente llegar a la más aterradora de todas. Número 7. Empezamos esta lista con el animal menos aterrador de todos. Un animal adaptado para sobrevivir en los hábitats más inaccesibles. En este puesto tenemos al taquín. El taquín es un mamífero robusto y fascinante que ha capturado el interés científico y cultural. Su pelaje, que varía de marrón rojizo a dorado o incluso blanco cremoso según la región, le permite camuflarse en los bosques y paisajes alpinos de los Himalayas. Este animal puede medir hasta 2 metros de largo, 1.5 metros de altura y pesar entre 250 y 350 kilogramos. Adaptado al terreno rocoso, tiene patas macizas y pezuñas bifurcadas para desplazarse con seguridad. El taquín se caracteriza por una cabeza grande con cuernos curvados de 30 a 60 centímetros, útiles para defensa y como símbolo de fuerza. Su denso pelaje lo protege del frío, mientras una secreción aceitosa repele la humedad y refuerza su dominio territorial mediante marcas olfativas. Habita a altitudes de entre 1.000 y 4.500 metros, migrando estacionalmente en manadas de hasta 300 individuos para adaptarse a la disponibilidad de alimento. A pesar de estar catalogado como vulnerable debido a la caza furtiva y a la pérdida de hábitat, el taquín es símbolo nacional en países como Bután, donde es altamente protegido. Además de su importancia ecológica, el taquín tiene un origen legendario, según las creencias locales, pues se dice que fue creado por el Divino Loco, un monje que combinó la cabeza de una cabra con el cuerpo de una vaca. Este animal no solo destaca por su adaptación al entorno, sino también por su conexión con la cultura y las tradiciones de las comunidades del Himalaya. El taquín es un animal que para muchos resulta sorprendentemente adorable por su peculiar apariencia. Pero el siguiente en nuestra lista es considerado una de las especies más antiguas del mundo. Número 6. Subimos un poco la intensidad en este sexto puesto para llegar a un animal capaz de matarte si te ves cerca. Estamos hablando del lobo del Himalaya. Este depredador, con una antigüedad estimada de 800.000 años, es mucho más antiguo que el lobo gris norteamericano. Considerado como una especie dominante en el ecosistema local, este lobo habita en los bosques de coníferas y praderas altas, adaptado a sobrevivir y prosperar en las condiciones más extremas, gracias al desarrollo de una genética única que lo separa del lobo gris y de otras especies de cánidos. Para aumentar la tipología de criaturas extrañas, investigaciones recientes en la estructura de su ADN mitocondrial ratifican que esta especie no guarda relación genética con los perros domésticos y lobos modernos, situando al lobo del Himalaya como una rareza evolutiva en el mundo canino. Sin embargo, la supervivencia de esta criatura no está exenta de desafíos. A lo largo de los años, su hábitat se ha reducido paulatinamente, sus fuentes naturales de alimento han disminuido y la caza indiscriminada lo ha impactado de tal manera que solo quedan menos de 350 individuos en estado salvaje, mientras que en cautiverio solo 21 ejemplares. Aunque el lobo del Himalaya, con su inteligencia social, persistencia, puede ser intimidante, especialmente cuando se encuentra en grupo, el siguiente animal de esta lista es tan sigiloso que no lo verás venir. Número 5. Habitante de los gélidos territorios que circundan las elevaciones del Himalaya, en el puesto número 5 de esta lista se encuentra el leopardo de las nieves. Su poderosa presencia se hace sentir en las montañas más altas de países como India, Nepal, Mongolia o China, pues este extraordinario animal puede habitar en altitudes de hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar, ubicándolo como uno de los depredadores más resistentes, capaz de desafiar los términos conocidos de la supervivencia en ambientes donde solo algunas especies prosperan. Imagina ir caminando por algún tramo montañoso, casi congelado, con poco oxígeno, sin saber que un leopardo de las nieves ronda el lugar. Un animal expresamente adaptado para soportar los inviernos más extremos, con su ágil cuerpo cubierto por un pelaje espeso, de un tono gris salpicado con manchas negras,
que le permite camuflarse con el entorno, pasando desapercibido al ojo de su alimento. Estratégicamente ubicado entre recovecos cubiertos de nieve, aplica una técnica de caza silenciosa y meticulosa. Lanzándose en un ataque repentino y decisivo, salta para atrapar con sus afiladas garras y dientes como puñales a su inadvertida presa, bien sean humanos u otros animales, cazando presas que superan varias veces su propio tamaño. El leopardo de las nieves es un cazador excepcional capaz de saltar hasta 15 metros de un solo impulso. Sus patas cubiertas de pelo y dedos acolchados le permiten moverse ágilmente y en silencio sobre la nieve, convirtiéndolo en un depredador imbatible en las montañas del Himalaya. Es especialmente peligroso durante la época de reproducción, cuando las parejas colaboran para cazar presas más grandes y asegurar alimento para la gestación y los cachorros. Aunque el leopardo de las nieves domina las alturas con sigilo y precisión, nuestro próximo animal en esta lista no necesita ocultarse para infundir terror. Número 4. En las profundidades de las montañas del Himalaya se esconde un gigante cuya fuerza y ferocidad lo convierten en una verdadera leyenda viviente. Considerado como un depredador capaz de dominar incluso los terrenos más inhóspitos, el puesto número 4 de esta lista lo ocupa el oso del Himalaya. Con su característico pelaje negro y su pecho adornado con una distintiva marca en forma de V, este plantigrado se ha ganado tanto admiradores como detractores en las regiones donde habita. Un ejemplar de oso negro asiático generalmente mide entre 1,30 y 1,90 metros de longitud, y los machos pueden pesar entre 100 y 200 kilos, mientras que las hembras rondan los 90 kilos. Sus hábitos alimenticios lo hacen el principal depredador de las zonas donde habitan, ya que por ser omnívoros no desperdician la oportunidad de comer lo que consideran apropiado para saciar su voraz apetito. Su carácter y tamaño le hacen no temer a nada, llegando a atacar a los humanos que invaden sus territorios, o bien si se encuentra hambriento. No duda en incursionar en zonas donde la acción de los humanos se ha hecho presente. En consecuencia, los ataques han aumentado, provocados por la disminución de sus fuentes naturales de alimento debido a la deforestación. Esto ha generado una percepción negativa entre los habitantes locales, quienes ven a estas criaturas como una amenaza, considerando al oso del Himalaya como un enemigo mortal. Aunado a esta situación de competencia ambiental, también el aspecto cultural entra en juego, con la demanda en la medicina tradicional china de ciertos órganos del oso negro asiático, que sin duda han contribuido al declive de la población de estas criaturas. Por ello, muchos osos han emigrado a zonas de difícil acceso, donde habitan en intrincados bosques y áreas montañosas, lugares donde encuentran alimento, refugio y protección frente a los depredadores humanos. Afortunadamente y justo a tiempo, diversas organizaciones trabajan en programas de conservación, intentando restaurar sus hábitats y sensibilizar a locales y turistas sobre la importancia de esta especie. Por ello, todavía se puede vivir la experiencia de visualizar un oso tibetano en el paisaje, pero cuidado, recuerda que tiene instintos asesinos, especialmente si Hasta ahora hemos explorado a los depredadores más peligrosos que deambulan por el Himalaya, pero las próximas criaturas de esta lista nos llevarán directamente al terreno de lo desconocido. Número 3. En las profundidades de las grandes montañas que conforman el Himalaya, entre paisajes rocosos, donde solo encuentras regiones inhóspitas, entre los locales se murmura una leyenda que ha pasado de generación en generación. Se trata de una criatura tan enigmática como imponente, cuyo nombre inspira terror entre quienes conocen su ferocidad. Se trata del infernal Xing. Un ser que ha sido descrito como un engendro desconocido. Los testigos que han tenido un encuentro con la criatura entre la nieve y el frío y han logrado sobrevivir para narrar la historia, dicen que se asemeja a un orangután en su aspecto físico y manera de desplazarse, pero con características excepcionales que lo sitúan en una categoría propia. Los relatos describen al Xing con un pelaje grueso, de un color casi negro, y en su cara destacan unos ojos amarillentos que miran con fiereza, al mismo tiempo que destellan en la penumbra del ambiente montañoso. Aunque cuenta con una estatura cercana a los 3 metros y gran corpulencia, esto no limita su asombrosa movilidad, pues es capaz de desplazarse fácilmente entre terrenos abruptos. Sin embargo, tal vez por haber sido objeto de intensas búsquedas por parte de curiosos y familiares de sus presuntas víctimas,
El Xinxin prefiere vagar por las montañas más impenetrables, lo que aumenta el misterio sobre su existencia. Algunos testigos afirman haberlo visto en regiones montañosas de Asia Central, mientras que otros van mucho más lejos y apuntan que sus migraciones pudieron llegar hasta Japón. El Xinxin nos lleva a los límites de lo desconocido, pero no es la única criatura que ha sembrado el misterio en las alturas. Nuestra próxima criatura de esta lista va más allá de las leyendas locales. Número 2. En lo más profundo del Himalaya, entre la nieve eterna y las sombras de las montañas, se esconde una leyenda que ha desconcertado al mundo durante siglos. Considerado como un guardián vengativo de las montañas, en esta posición se encuentra el Yeti. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, ha sido una figura que mezcla temor y fascinación a lo largo de los siglos. Considerado por algunos como un vestigio prehistórico o incluso como un guardián espiritual de los valles sagrados, esta enigmática criatura ha sido parte esencial de las leyendas del Tíbet y Nepal. Descrito como una figura antropomorfa, grande y peluda, el Yeti es temido por su territorialidad y fuerza descomunal. El primer avistamiento documentado por un occidental ocurrió en 1832, cuando el explorador británico B.H. Hudson describió una figura humanoide con rasgos de simio que se movía ágilmente entre las rocas. Desde entonces, numerosas expediciones han reportado avistamientos de huellas bípedas en la nieve, siendo una de las más famosas las fotografías tomadas por Eric Shipton en 1951, que despertaron un enorme interés internacional. Para los Sherpas, el Yeti no es solo una criatura física, sino también un guardián de la naturaleza, profundamente conectado con los espíritus de la montaña. Aunque las pruebas de su existencia son inconclusas, los testimonios y evidencias continúan alimentando la posibilidad de que algo desconocido habita en las alturas del Himalaya. El Yeti ha sido durante siglos una figura envuelta en misterio y temor. Pero la criatura que viene a continuación lleva lo inexplicable a un nivel completamente nuevo. Número 1. En las profundidades de las montañas del Himalaya, un grupo de científicos fue testigo de algo que desafía no solo las leyendas locales, sino también las leyes de la física. En esta posición no se encuentra un gran simio peludo ni un depredador tradicional, sino una figura humanoide que se movía de una manera imposible de explicar. Se trata del humanoide del Himalaya. Déjame contarte su historia. El 27 de septiembre de 2004, en el gélido amanecer de una remota región del Himalaya, 5 científicos de la Organización India de Investigación Espacial se encontraban en su penúltimo día de expedición en el glaciar Samudra Tapu. Rodeados de nieve, silencio y un aire tan delgado como cortante, estaban concentrados en sus estudios climáticos cuando la rutina fue quebrada de golpe. Una alarma inesperada resonó en la quietud, un grito desgarrador proveniente de uno de los investigadores. Es el hombre de las nieves. Viene el hombre de las nieves. El clamor cortó como un cuchillo el aire helado. Los científicos, habituados a trabajar en condiciones extremas, no pudieron evitar un escalofrío. Por un instante pensaron que era una broma, pero el temor en la voz del porteador no dejaba espacio para risas. Confundidos, alzaron la vista hacia donde él señalaba. Entonces lo vieron. Desde la cima de una colina cercana, una figura humanoide se acercaba lentamente al campamento. Pero lo extraño, lo verdaderamente desconcertante, era su movimiento. No caminaba, flotaba sobre la nieve. Se deslizaba sin esfuerzo, como si la gravedad no tuviera control sobre ella. La criatura de entre 90 y 120 centímetros de altura carecía de rostro o extremidades visibles. En su cabeza, 2 grandes globos cilíndricos sobresalían, emitiendo un reflejo metálico que brillaba a la débil luz del amanecer. Los científicos quedaron paralizados. Uno de ellos, el geólogo Sunil Dhar, más tarde describiría la escena como irreal, como si la criatura estuviera examinándonos tanto como nosotros a ella. Durante 45 minutos, que parecieron una eternidad, la figura se mantuvo cerca del campamento. No se movía con brusquedad ni emitía sonidos, pero la atmósfera era insoportablemente densa, como si el aire mismo se hubiera llenado de una energía desconocida. Cada intento de fotografiarlo era un esfuerzo frenético, mezclado con el miedo de no saber si aquella cosa era hostil o simplemente curiosa. De repente, un investigador no pudo contenerse más. Su grito, una mezcla de pánico y desesperación, desgarró el momento. «Vete, déjanos en paz». La criatura reaccionó de inmediato.
Sin brusquedad, sin titubeos, comenzó a flotar hacia las colinas cercanas. En cuestión de segundos, se desvaneció entre la neblina matutina, dejando a los testigos en un estado de asombro y temor paralizante. Cuando finalmente recobraron la compostura, las preguntas comenzaron a fluir. ¿Qué habían visto? ¿Era el mítico hombre de las nieves? ¿Un fenómeno natural desconocido o algo más allá de lo terrestre? Esta criatura no era el simio robusto descrito en los mitos, sino algo completamente distinto. Entonces surgió una teoría aún más inquietante. ¿Podría tratarse de tecnología extraterrestre o de algún dispositivo avanzado no humano? El encuentro en el glaciar Samudra Thapu sigue siendo un misterio. Para los científicos y porteadores presentes, la imagen de aquella figura flotando sobre la nieve permanece grabada como una de las experiencias más inexplicables de sus vidas. Y para el resto del mundo, su historia no es más que una pieza más en el vasto rompecabezas que representan los secretos del Himalaya. Te preguntarás por qué el puesto número 1 de esta lista representa tan solo el 80% del terror que hemos explorado. Déjame decirte que aún hay más. Un animal cuya presencia en el Himalaya parece imposible, pero que sorprendentemente ha sido visto en estas alturas. Zona Cero. En lo más profundo de las montañas del Himalaya, entre nieves perpetuas y paisajes intocados por el tiempo, se esconde una criatura envuelta en misterio. Sus relatos han sido susurrados durante siglos y sus avistamientos desafían toda explicación. ¿Estás listo para descubrir al ganador de nuestra lista de los animales más escalofriantes vistos en el Himalayas? En esta posición se encuentra el monstruo del Himalaya. Durante siglos, los aldeanos han narrado historias de una bestia prehistórica, parecida a un dinosaurio, que vaga por estas montañas como si desafiara las reglas de la extinción. Estas historias, relegadas al ámbito de las leyendas, cobraron un tono más serio el 10 de mayo de 1948, cuando el periódico japonés Asahi Shimbun publicó un artículo titulado «Monstruos del Himalaya», que sacudió al público. En él se describía un avistamiento en la región de Balibara de una criatura reptiliana de aproximadamente 27 metros de longitud. Según los testigos, la criatura caminaba sobre dos patas robustas, arrastraba una cola inmensa, y su cabeza terminaba en un hocico desproporcionadamente grande y puntiagudo. Las ilustraciones basadas en las descripciones de los testigos captaron la imaginación de la gente, pero con el tiempo, el reptil del Himalaya se desvaneció de la atención pública, como un fantasma perdido en la niebla. Años más tarde, en 1952, otro descubrimiento eclipsaría por completo su historia. El mismo periódico publicó una fotografía tomada por el científico Dr. Dunant, quien documentó unas gigantescas huellas impresas en la nieve. Estas marcas, pertenecientes a lo que parecía ser un bípedo de proporciones masivas, se atribuyeron al Yeti, el mítico hombre de las nieves. El frenesí mediático que rodeó al Yeti relegó al monstruo del Himalaya al olvido, pero en las aldeas remotas su leyenda sigue viva. Allí, al calor de las fogatas, se susurran relatos de un reptil que sobrevivió al paso del tiempo, gracias a las condiciones extremas del Himalaya. ¿Es este monstruo un descendiente directo de los dinosaurios, adaptado al aislamiento, o simplemente una manifestación cultural de las fuerzas misteriosas que protegen estas montañas? Lo que es seguro es que, tanto el monstruo del Himalaya como el Yeti representan la resistencia de lo desconocido. Son símbolos de lo inexplorado, recordatorios de que las montañas más altas del mundo todavía guardan secretos imposibles de comprender. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras con una de estas criaturas y tuvieras la oportunidad de vivir para contarlo? Pero recuerda que por ningún motivo vayas solo a los Himalayas, tal como explico en este video.